Chicos, ¿podrían responder, por favor? Sí, Miss. Sí, Miss. De acuerdo al temario que se les ha enviado, ¿han repasado? Todavía no, Miss. Ya, entonces, a ver, vamos a hablar de los temas en relación a lo que tú podrías guardar la información, ¿ya? Si hablamos del teatro griego, ¿qué obra se te viene a la mente? ¿Ninguna? Es decir, si el examen fuera de sorpresa, ya todos hubiesen jalado. Edipo Rey. Edipo Rey, muy bien. Y si hablamos de Edipo Rey, vamos a mencionar a Pitonisa, ¿no es cierto? Que es representante de qué, ¿recuerdas? ¿Cómo se llama ese lugar donde te predecían el futuro en la literatura? Ojo. En la mitología griega, donde se decía el futuro que podía pasar, ¿cómo se llamaba? O predecía el futuro. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Vuelvo a repetir. En la ¿Epiro? ¿Epiro? No, en la literatura griega, el lugar donde acudían algunos dioses o semidioses para saber en relación a su futuro, ¿cómo se llamaba ese lugar donde le decían qué es lo que podía pasar en el futuro? Como adivinar el futuro. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El oráculo griego. El oráculo, ¿ya? En Edipo Rey vamos a tener el oráculo, sí, relacionado a Pitonisa. ¿Estamos de acuerdo? Edipo Rey habla de Corinto y de Tebas, de dos ciudades enfrentadas. ¿Quién estaba gobernando o quiénes gobernaban Corinto? ¿Se acuerdan? ¿O quiénes gobernaban Layo, que era otro, perdón, Tebas, que era otro de los, bueno, era la ciudad con la que se enfrentaba. ¿Se acuerdan quiénes estaban gobernando Corinto o quiénes estaban gobernando Tebas? Ya, a ver, como les vuelvo a repetir, el tema de enviarles o la idea de enviarles un temario con anticipación es para que ustedes hayan revisado y cuando nos toque el tema, como estamos en semana de repaso, por lo menos tengan una idea de los temas que se han enviado. Yo te puedo entender que no me respondas si es que el temario te lo envié ayer, ¿no? Que esa última hora a mí recién lo mandó, bueno. Pero este temario yo les envié desde el lunes. Imagínate, de lunes a viernes, cuántos días han pasado y no han revisado absolutamente nada, porque no me han dicho absolutamente nada de la pregunta que les estoy diciendo. Y ojo que un repaso es en función de lo que hemos trabajado y no se trata de volver a repetir los temas. Veamos en cuanto a literatura medieval. ¿Qué me puedes decir de la literatura medieval? ¿Qué me puedes decir del barroquismo español? O de Fuente Ovejuna, que era la obra que habíamos trabajado también. ¿De qué trata Fuente Ovejuna? ¿Nadie? Fuente Ovejuna trata de un pueblo. ¿Ya? ¿Qué más? Y Hablas. había ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero era un pueblo que hizo y al final se echaron la culpa a todos ellos y no, Que no respetaban las leyes, Miss. Ya, pero a se ver. echaron todos la culpa y al final A ver. no castigaron a nadie. El pueblo tuvo la culpa. Ya, ¿de qué tuvo la culpa el pueblo? De que ¿De matar al comendador? Al ajá, él era un hombre que quería, que decía que si todos se acostaban con él que era un privilegio. Claro, ya. Pero ¿de qué exactamente tenía culpa el pueblo? ¿Lo habían matado por qué razón?
Por porque abusar de alguien, quería no me acuerdo, Miss. violar a unos Cabo y algo por ahí se llama. Sí, por eso quería. Quería abusar, no, llegó a abusar de alguien, ¿se acuerdan? Sí, sí llegó a abusar a su amiga, pero Bueno, no me acuerdo el nombre de la amiga. Uy, tienes datos así bien, recuerdos bien vagos de la información. Imagínate que en el examen a ver, si yo he colocado ahí en el temario barroquismo español Fuente Ovejuna, es porque te voy a preguntar sobre el barroquismo español en forma teórica, y de Fuente Ovejuna te preguntaré de qué trata el texto, resume, de pronto te puedo decir, o haz un esquema, o podría ser otra pregunta, mencione los personajes o el escenario. Miss Sergio, ¿Cómo? ¿Cómo? Sergio, No te escucho, Jennifer. Listo. no, es que se me había lajeado. Ya. Bueno, igual vamos a tratar de retomar, pero igual quiero saber cuál es tu información que manejas, ¿ya? Hemos hablado también del romanticismo. ¿Qué me puedes decir del romanticismo? ¿Qué sabes del romanticismo? De repente por algún representante del romanticismo, Que se originó en Alemania. ¿ya? ¿Cuál es la característica del romanticismo? ¿Surge en contradicción de quién? ¿Nada? ¿Qué preguntó? Disculpe, no lo escuché. Sí, les pregunté, el romanticismo, ¿recuerdan alguna característica de esa corriente literaria del romanticismo? ¿Nada? A ver, De romance. ya habla de romance. Si habla de romance, exaltación de Drama. sentimientos. Drama. drama, ya, No recuerdo. pero Nostalgia por el pasado. ya, pero si hablamos de romanticismo, una característica, ¿nace en oposición a quién? Si Al neoclasicismo. Ajá. bien, nace en contra del neoclasicismo. Si el romanticismo es el que habla de los sentimientos, ve más la parte subjetiva, entonces, ¿a quién se va en contra? Al- ¿A quién? ¿A la? Realidad. A la razón. Ah, ya. Pone a la razón. Por eso dice que no escuches a tu corazón, escucha a tu cabeza, piensa con la cabeza y no con el corazón, ya. Es porque justamente el romanticismo se opone a la razón. ¿Ya? Y si hablamos de romanticismo, vamos a hablar de los sentimientos, ¿no? Que no necesariamente puede ser el amor, sino puede ser el odio, el rencor, entre otros, la tristeza, el amor a la naturaleza. ¿Listo? Muy bien, pero igual ahora vamos a profundizar un poquito más. Si hablamos de Ricardo Palma, él lo conocían bajo un seudónimo. ¿Sabes cuál es el seudónimo? el bibliotecario mendigo. ¿Por qué lo llamaron así? Porque él fue a recolectar biblioteca por biblioteca libros para poder, ¿cómo se llama? Volver a llenar de libros la Biblioteca Nacional. ¿Biblioteca por biblioteca o casa por casa? No, casa por casa, que diga, casa por casa para poder recolectar libros. Ya, ¿y por qué iba a... Para la Biblioteca Nacional. ¿Qué ha pasado? Dígame, ¿Por qué había porque se había quemado. así de pronto un accidente? Le echaron la culpa, creo, no me acuerdo bien. ¿A él? ¿Seguro? ¿Quién había iniciado? Miss, ¿no fue por la batalla con Chile? Exacto, La- no fue un accidente ni fue generado por él, sino fue después de la guerra con Chile. Fue una guerra en realidad, no fue la batalla. Muy bien, entonces, pero habíamos trabajado, Ricardo Palma, si hablamos de Ricardo Palma, hablamos de las tradiciones, ¿sí? Es un tradicionalista, ¿recuerdas? ¿Sí? Sí, mis. Ya, había una de sus tradiciones que habíamos analizado,
que era Don Dimas de la Tijereta. ¿Recuerdas de qué trata? Sí, Miss. A ver, cuéntame de qué trata. Eso creo que sí, De que... trabajamos. Sí, Miss. Me A ver. acuerdo. Ay, ¿cómo era? De que le gustaba, creo, una jovencita y la jovencita no le hacía caso. Entonces dijo que daría su almilla por tener el amor de la chica y hizo un contrato con el secretario del diablo, algo así. Ya. A ver, vamos. Y tuvo su amor por 3 años, creo. Así. Ya, ¿y qué pasó? Sí. Y El diablo que vino a recoger su almilla y el demonio no sabía que almilla era una prenda de vestir, o sea, una ropa de hombre. Y pensaba que era su alma. Ya. Ya, Entonces lo jaló al inframundo, algo así. ya. A ver, María Alejandra, dime. Ya, mis. Don Dimas se había enamorado de Licitación, pero como ella no le gustaba porque él era mucho mayor, él le regalaba muchas cosas hasta que un día la citó en un parque y ella solamente le recibió el regalo y se fue. Pero Don Dimas se gritó en medio de todo que algo así como que le vendería su alma al diablo por el amor de la joven. Entonces apareció el secretario del diablo y mientras él caminaba hacia su casa, se le apareció el secretario del diablo y le ofreció que le vendiera su almilla por el amor de Licitación. Pero como no dijo alma y dijo almilla, Don Dimas aceptó. Pasaron 3 años y terminó el contrato y el secretario se lo llevó al infierno. Y cuando Don Dimas le dio su almilla, que es un vivirí que se pone abajo de la camisa, todos se sorprendieron, o sea, el diablo y sus secretarios se sorprendieron, fueron a juicio y buscaron en la DRAI, creo que decía ahí, qué significaba almilla, y efectivamente significaba su vivirí y no su alma en sí. Pero se logra ir y cuando llega a casa, Licitación ya no lo quiere, porque ya pasó el contrato. Claro. Listo, muy bien. Entonces, si hablamos de Don Dimas de la Tijereta, tenemos que tener en cuenta, o lo que se nos tiene que venir a la mente es directamente la confusión del término almilla, ¿no? Y si eso se nos viene a la mente, ya con eso es fácil recordar la historia de cómo surge la confusión entre quiénes y por qué razón, ¿no? Y podríamos recordar allí a Licitación, podríamos mencionar qué se refiere con almilla para el término de Don Dimas y para el demonio que creía él que era el almilla, ¿ya? Y que como se menciona, pues dentro de las tradiciones de Ricardo Palma habla mucho de la parte, es muy pícaro al escribir estas tradiciones, que algunas, por lo menos esta, donde más de la tijereta se habla de la falta del conocimiento de nuevos términos, de los neologismos y cómo estos podrían generar problemas, ¿no? Y hace la comparación entre cómo también el hombre tiene esa inocencia que podría vender su alma al demonio, ¿ya? Y el hombre, sin darse cuenta, podría incluso hasta engañar al mismísimo demonio, ¿no? Presumiendo de repente de los nuevos términos que él sí conoce, que el demonio probablemente no lo conoce. Listo. Si hablamos de Juan Rulfo, ¿qué obra se te viene a la mente? ¿Ninguna? Fue creo que el último tema que trabajamos. ¿Se acuerdan? Donde iba a una ciudad en la que va por el camino. Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo. Ah, Pedro Páramo. Pedro Páramo. dime, ¿volviste a ver el video o no? Me da miedo, pero... Yo sí, Sí, pero pero lo medio entendí al final, Miss. Ya, a ver, cuéntame, ¿de qué trata Pedro Páramo? Pueblo fantasma. De un pueblo fantasma, ¿ya? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Quién era Pedro Páramo? Un silencio. Ya, a ver,
si hablamos de un pueblo fantasma, los personajes que intervienen, ¿están vivos o están muertos? Están muertos. ¿Quién es? Muertos. ¿Hay alguno que está vivo? No, ninguno. Seguro. Y Juan Páramo, creo que Hay era. uno, Claro. No me acuerdo su nombre. El hijo de... El hijo de Pedro. De Claro, Pedro Páramo. Su mamá le dijo Pero que vaya a ver si sus luego padres estaban muere, vivos. ¿no? claro. Luego muere. Y cuando él se va y se dirige a ese pueblo, en realidad desde el momento con la persona quien se cruza, que había sido su hermano, ¿verdad? Sí, Sí, su mi hermano. su hermano. ya. Era, Y de estos personajes que él encuentra en esta ciudad, que de pronto podríamos entender de que también tendría algún problema mental porque ya esta ciudad en realidad no existía. O de pronto al llegar a un pueblo fantasma, también lo que buscaban las almas que habían muerto de una forma negativa, probablemente era justamente alterar la mentalidad de este sujeto, ya que algunos jugaban con él diciéndole que vaya a buscar a una persona determinada y al día siguiente cuando él se dirigía le dijo, pero ¿cómo te iba a dar ese mensaje si ya murió hace mucho tiempo esa persona? Y cuando iba a consultar de este lugar o de esta persona también le decían que ya había fallecido. Entonces, un poquito confuso para él, que probablemente se podría mencionar que haya, justo uno de los personajes le menciona y comentándole que habían tenido una muerte mala y que por eso en el pueblo paraban penando, ¿no? De repente es una de las almas que están penando por aquí porque la mayoría ha tenido o ha muerto de forma negativa, entonces de repente se te ha cruzado, le dice el alma, pero él aseguraba que lo había visto y que había conversado. ¿Listo? Entonces, a ver, retrocedemos un poquito a la literatura medieval, ¿ya? Cuando hablamos de la literatura medieval, por favor, chicos, recuerden que deben repasar. Se hace un repaso en base a lo que ustedes, a la información que ustedes tienen para complementar. Ya eso ya lo había hablado incluso en la clase de lenguaje. No se puede hacer un reforzamiento pensando que vamos a volver a explicar cada uno de los temas, no porque el tiempo tampoco lo permitiría, ¿ya? Entonces lo que se hace es analizar los seis temas y ustedes tienen este espacio para hacer todas las preguntas probablemente que podrían venir o que ustedes podrían analizar, porque ya ustedes están informados del tema. Sin embargo, ahorita pregunto y nadie sabe nada. Por más que pregunte algo, va a existir justamente el silencio característico y eso podría perjudicarte si es que yo ahorita me pongo a evaluar de forma oral temas que ya envié el lunes, podría perjudicarte porque ninguno responde. Bueno, respondieron los dos temas finales que hemos trabajado, pero los anteriores no lo han repasado. Entonces, hay que tener cuidado, por favor, con eso, ¿ya? Si hablamos de la literatura medieval, inicia a mediados del siglo V, ¿ya? En el Imperio Romano el occidente está en decadencia, es destruido por las invasiones bárbaras. La iglesia jugó un papel sumamente importante. Recuerda que tenemos aquí la, el, la dominación romana, que como ya mencionamos incluso en el curso de lenguaje, cuando ellos vienen, los romanos no solo nos dejan su religión, sino también sus costumbres, su estilo de vida, ¿ya? Que a la larga todavía no hemos podido desterrar, porque hasta hoy por hoy tenemos y mantenemos todavía esa religión. Características: tiene una visión teocéntrica, feudalismo, importancia de los valores morales, la diferencia entre el bien y el mal, perdón, es anónima, las obras escritas en la literatura medieval. ¿Tú recuerdas de alguna obra de la literatura medieval? ¿Ninguna? Por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, ya es una de las obras resaltantes de la literatura medieval. ¿Por qué? ¿Quién es el autor del Mío Cid? ¿Del cual? ¿Quién es el autor del Mío Cid? Es anónimo.
Es anónimo, ya, y por eso menciona características de la literatura medieval es que presenta obras anónimas, ¿ya? Por eso es que podríamos dar como ejemplo, si es que te dice, mencione una o dos obras de la literatura medieval, entonces recuerda las obras anónimas, porque el ser anónimo es una característica de este tiempo, ¿ya? También la Iglesia Católica transmite su cultura llamada como la Edad Oscura. Se crean las lenguas romances, que como ya sabemos, ¿por qué se llaman lenguas romances? ¿Por qué se llaman lenguas romances? Porque viene de los romanos, Miss. Viene de los romanos, ¿verdad? Que viene de la dominación romana todavía en la península ibérica. ¿Listo? La temática es heroica, religiosa, exaltación a lo nacional. Si hablamos de la literatura medieval, hay que tener en cuenta para el examen las etapas, como es la Edad Media, Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? ¿Qué más debemos tener eso también les he mencionado para el examen. ¿Dónde podría estar o dónde se encontraron las prosas emilianenses? ¿Dónde se encontraron las prosas silenses? ¿Ya? Eso también. Y sobre el cantar del Mío Cid. ¿De qué trata el Mío Cid? ¿Qué relación con la obra tienen estas espadas, la colada y tizona? ¿Qué relación tienen? ¿En qué momento llegaron? ¿Por quién fue entregado? ¿Ya? ¿De qué se habla en los cantares? En el primer cantar, ¿de qué se habla? Del destierro del Cid. ¿Por qué? Fundamente, ¿por qué se habla de un destierro del Cid? ¿Qué es lo que ocurrió para que el Cid sea desterrado? En el segundo cantar, bodas de las hijas del Cid. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión? Hay que leer bien las consignas del examen, por favor. ¿Qué opinas en relación al segundo cantar? Entonces tú ya tienes más o menos que tener una idea de que el segundo cantar se habla de las bodas de las hijas del Cid. ¿Cómo se dio esa boda? Como para que la misma me pida mi opinión. También tienes que estar o saber ello, ¿ya? Y en el tercer cantar, que es la afrenta de Corpes. ¿A qué se refiere con una afrenta? ¿Qué es? ¿Listo? Entonces, eso chicos, por favor, porque no han repasado, creo que nada. Entonces, hay que tener en cuenta eso para el examen. Otro que hemos trabajado también o que está considerado dentro del examen es el barroquismo español. Si hablamos del barroquismo, ¿qué es? Es un movimiento literario. ¿Dónde surge el barroquismo? Surge en España en el siglo XVIII. ¿Listo? Menciona dos características del barroquismo español. Aquí está. El material está en su plataforma. Por eso me sorprende que no hayan repasado. Si hablamos del barroquismo, vamos a hablar de dos escuelas, el culteranismo y el conceptismo. ¿Quién es representante del conceptismo y quién es representante del culteranismo? ¿Se acuerdan? ¿O a qué se refiere culteranismo y a qué se refiere conceptismo? Habían dos palabras que le habíamos colocado para hacerle la diferencia entre el conceptismo y el culteranismo. ¿Cuál era? ¿O saben quiénes eran los representantes? ¿Nada? A ver, si hablamos del barroquismo, hablamos de la escuela culterana y la escuela conceptista. Ahora me imagino que si se acuerdan, en la escuela culterana vamos a resaltar a Luis de Góngora y en la escuela conceptista a Francisco de Quevedo. Esta enemistad también tiene una historia que yo recuerdo haberles contado. ¿Dónde surge la enemistad de estos dos autores? ¿Recuerdas? Miss, yo recuerdo que era porque uno de los dos decía que sus poemas, sus obras, eran mejores que la del otro. Ya, ¿y por qué eran mejores? Porque eran más filosóficas que en vez de ser tan humorísticas. Ya, en realidad se decía que era mejor, sí, y el que decía era Luis de Góngora, porque él mencionaba que el poema, ya, después de escuchar a Quevedo lo que hacía era que el poema suene más fácil de entender. Y Góngora decía, no, el poema no puede ser tan simple, necesita
figuras literarias, como es la metáfora, el símil, ¿ya? Que haga que sea complicado el entender, porque no cualquiera puede escribir poemas, decía Luis de Góngora. Sin embargo, Quevedo decía, si nosotros damos esa dificultad para que el lector pueda entender, entonces lo que van a hacer es aburrirse, ¿no? Pero si le damos algo que es muy fácil para su comprensión, vamos a hacer que le guste, decía Quevedo, que eran dos posiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue el enfrentamiento? ¿Ellos se pelearon a puño limpio? ¿O por WhatsApp de repente? ¿Cómo se pelearon? ¿Cómo fue su enfrentamiento? Claro, sí, Polo. Se insultaban por sus poemas, por algo así, creo. Ahí está. Eran a través de los poemas, ¿no? Donde resaltaban de repente alguna Su característica nariz, física. algo así. ¿Eh? Por ejemplo, Francisco de Quevedo, como podemos observar aquí, la nariz de Luis de Góngora, que no era para nada pues pequeña, era bastante prominente. Entonces Francisco de Quevedo escribió un poema justamente burlándose de la nariz, ¿no? Hombre de gran nariz, de excelente nariz, que no podría ni siquiera de lejos de repente dejarse de notar, y lo hacía comparar con tremendas montañas y se burlaba justamente de ese aspecto físico. ¿Ya? Y donde Luis de Góngora, utilizando sus figuras literarias, que era típico de él y de la escuela culterana, también respondía a esos poemas mofándose de algún aspecto físico de Quevedo, ¿no? Incluso hasta el apellido le había cambiado porque decía que Quevedo era más joven que él, ¿sí? Pero al ser joven se dedicaba mucho a la vida bohemia, era muy, muy bohemio, mucha bebida, entonces le había cambiado incluso. ¿Qué va a saber el autor de que bebo? ¿No? Haciendo alusión a lo que él consumía. ¿Listo? Si hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, que está dentro del barroquismo en el género de la narrativa, dime, ¿cómo se le llama o bajo qué seudónimo se le reconoce a Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el seudónimo de Cervantes Saavedra? Mami. El autor de Don Quijote de la Mancha era un manco. ¿El manco de qué? Aquí El está. Manco de Lepanto. El manco de Lepanto. ¿Por qué fue el manco de Lepanto? ¿A qué se debe ese nombre? ¿Cómo es que quedó manco? Tiene una historia eso también, ¿verdad? Yo recuerdo haberles comentado. ¿Cómo es que queda manco? ¿Participa en qué? A ver, bien, queda un minuto para la clase. De verdad les voy a pedir por favor que revisen su temario. Ya, el material está en la plataforma. Si ustedes no revisan, yo no puedo volver a desarrollar el tema porque el tiempo no lo permite. Lo que sí se puede hacer es que ustedes repasen, que es justamente lo que yo envié también un audio ayer y les dije, no solo para el curso de cívica, sino les dije para las 4 áreas. Que repasen y los repasos que se van a hacer conmigo son en base a preguntas, ¿ya? Para poder reforzar el conocimiento. Entonces, bueno, repasen por favor su temario para el examen de literatura. Ojo que va a venir preguntas para marcar, preguntas para completar, y algunas de estas van a pedir tu opinión, tu apreciación, tu crítica en relación a una de las obras. Entonces creo que hay bastante que estudiar. ¿Listo? Entonces los dejo, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cuídense, chicos. Chao. Chao, mis, cuídense. Chao, mis.